Medellín. Todos por la vida. El modelo de ocupación territorial está compuesto por 11 componentes, entre ellos la ruralidad, los bordes de protección, el crecimiento orientado hacia adentro, el río Medellín, entre otros. El modelo de ocupación que se aprobó con el Plan General de Ordenamiento en diciembre del 99 tiene varios componentes. El primero, que creo que está de primero en el texto, es una zona rural con productividad ambiental, es decir, valorar nuestra zona rural de Medellín como territorio de alta productividad ambiental, no solamente eso, sino que cumple funciones ambientales que son vitales para la ciudad. Pero también se habla en esa zona rural de la producción campesina, de una comunidad campesina que vive en la zona rural, que tiene derecho a la ciudad también y derecho a las dotaciones propias del territorio y al acceso y a protección de sus actividades productivas. Está el tema de las franjas de protección o cinturón verde, que en buena hora el alcalde acogió como uno de sus proyectos estratégicos, que tiene como de alguna manera también ese propósito de protección ambiental del valle y de control a la urbanización sobre las laderas. Hay otro componente que llamamos el crecimiento hacia adentro. ¿Por qué? Porque es que Medellín está confinado dentro de un valle estrecho, tiene muy pocas áreas, muy poco espacio para crecer, para anexar nuevos territorios, nuevo suelo para el crecimiento, pero tiene dentro de la ciudad una ciudad construida que permite también crecer adentro, que permite densificación. Eso sí se ha hecho, pero se ha hecho, lamentablemente, se ha hecho de alguna manera contrariando esos elementos del medio natural cuando se crece en el borde urbano, adentro pero en el borde, ¿cierto? Entonces dicen, es que estamos creciendo hacia adentro, no, pero está creciendo adentro en el borde y con una arquitectura y un urbanismo que no es de ladera, o densificando sectores de la ciudad que tienen buena infraestructura, pero que se están sobredensificando y alterando condiciones urbanísticas originales que eran de enorme calidad. Igual se ha empezado a repoblar el centro, que es uno de los grandes objetivos de ciudad, pero también en condiciones bastante precarias. También el modelo plantea un río integrado a la ciudad, que también en buena hora el alcalde tiene como proyecto estratégico, y un fortalecimiento del espacio público, un mejoramiento que incorpore los cerros tutelares, los elementos naturales que los incorpore al espacio público, o sea, el río, los cerros tutelares, las quebradas, y que los incorpore realmente como un espacio público efectivo, es decir, espacio público que la ciudad pueda disfrutar. También el modelo plantea la revaloración de elementos que nosotros llamamos ordenadores de ciudad, es decir, aquellos elementos en los cuales la ciudad fue creciendo, alrededor de los cuales la ciudad fue creciendo, es decir, la ciudad fundacional, esos ejes originales que empezaron a ordenar el crecimiento, como son el eje de la carretera El Poblado-Envigado, como son el eje de Carabobo, que también en buena hora una de las administraciones lo recuperó para la ciudad y le recuperó también su significado.
el eje de Ayacucho-Colombia, que con el proyecto del tranvía también se puede lograr una recuperación de ese valor, ese referente, y un mejoramiento de sus condiciones urbanísticas y de uso de la comunidad. El eje de Colombia, el eje de San Juan, el eje de la 45 hacia Manrique, es decir, todos esos elementos que son originales, igual que unos centros de actividad, como el Parque de Belén, el Parque de la América, que ya no existe, desapareció en favor de la ampliación de San Juan, ¿cierto? El Parque de Robledo, eran elementos de la ciudad fundacional. Esos elementos nosotros los llamamos desde la técnica elementos que estructuran la ciudad, que la ordenan, pero su importancia radica en que son elementos esenciales de espacio público, de uso de ciudad, de uso y vida de ciudad, ¿cierto? Que lamentablemente han sido de alguna manera tomados por el automóvil, donde el peatón es bastante marginal, donde no existe la seguridad que quisiéramos que existiera. Otro elemento del modelo es la recuperación del centro, la dignificación del centro. El centro está vivo y activo, pero está deteriorado, muy deteriorado. Y requiere ser el espacio de todos, el espacio del encuentro ciudadano, el espacio de integración social de toda la ciudad. Lamentablemente mucha ciudadanía se precia de no ir al centro, se precia de despreciar el centro. Necesitamos que ese centro realmente a todos nos represente, que tenga la dignidad que se requiere, el centro como espacio de convocatoria, como la sala de la ciudad, como la vitrina de la ciudad, como los referentes fundamentales que representa también la historia de la ciudad, ¿cierto? La identidad. Entonces está dentro del modelo también esa recuperación y dignificación del centro, una recualificación del centro. También está dentro del modelo, el modelo creo que lo decía, conformación de un sistema de transporte de mediana capacidad, porque en ese momento ya teníamos metro, desde el momento que se inició el metro se inició todo el tema del sistema integrado del transporte, que ha sido muy difícil hacerlo realidad. Pero en el momento que formamos el POT había ya iniciado las gestiones para un sistema de mediana capacidad, que es lo que es hoy MetroPlus. Pero realmente lo que hay en el fondo de ese componente del modelo era un modelo de movilidad que priorizara el transporte público y la movilidad que llamamos ahora no motorizada, es decir, la peatonal y la de bicicletas. Otro componente del metro que está ligado con el del río y con el del crecimiento hacia adentro es el del gran corredor metropolitano. El gran corredor metropolitano está pensado primero porque la ciudad históricamente le dio la espalda al río. Entonces ahora hay un propósito en el que todos estamos de acuerdo, de darle otra vez la cara al río, incorporar el río a la ciudad como espacio público. Es viable ya, antes decíamos no es viable porque ¿cómo vamos a hacer si ahí están las grandes vías que comunican la ciudad? Eso no las podemos levantar, no hay por dónde pasarlas, está el metro, ya se ve que sí es viable. Ya hay propuestas, deprimir las vías regionales, y creo que me falta uno muy importante que ha sido objeto de discusión en Bogotá y que aquí es también objeto de mucha discusión, que es la sana mezcla de usos. Es condición esencial para una ciudad compacta, condición esencial para que la comunidad pueda acceder en distintas formas a todos los servicios, ¿cierto? Pero no quiere decir que se soporten las molestias y las incompatibilidades. Este modelo también se centra en el sistema de espacio público, en los corredores de servicios metropolitanos, en las centralidades y en una ciudad con una racional mezcla de usos. Medellín. Todos por la vida.